Señores, muy bienvenidos a esta penúltima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, a lo largo del cual hemos estado analizando y comentando esto que yo he bautizado como el Decálogo Económico del Gobierno, que son 10 mandamientos, ¿sí?, que el gobierno debería de cumplir para permitir que la economía, y por esto me refiero a la actividad económica de los particulares, funcione lo mejor posible. Yo hace ya algunos años que me di a la tarea de escribir este decálogo, porque bueno, pues como buen liberal criticaba yo las políticas económicas del gobierno, las medidas que tomaba el gobierno, sí, pero llegó el momento en el cual había que pasar de la crítica a una propuesta un tanto cuanto constructiva, y entre otras cosas me di a la tarea, como digo, de escribir este decálogo para el buen comportamiento económico del gobierno, del cual pues prácticamente ya hemos analizado 8 mandamientos. Hoy vamos a dedicarle tiempo a analizar el 9º, que tiene que ver con el tema de los impuestos, y dentro de 15 días, que será la última sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, sí trataremos de vamos a decirlo así, neutralidad con la que el gobierno debería de actuar en todos los ámbitos de la vida de un país, pero sobre todo en el campo de la economía. Nada más, y tal y como lo he venido haciendo en las sesiones anteriores, quiero repasar brevemente cuáles son los mandamientos que ya hemos analizado para tomar vuelo, vamos a decirlo así, y poder empezar a comentar el 9º mandamiento, que es el que nos toca el día de hoy. A ver, el primer mandamiento dice, y soy yo hablándole al gobierno, digámoslo así: reconocerás plenamente, definirás puntualmente y garantizarás jurídicamente la libertad para trabajar, emprender, ahorrar, invertir, comerciar y consumir, así como la propiedad sobre los medios de producción, el patrimonio y los ingresos, que dicho sea de paso, esta es la tarea fundamental de cualquier gobierno, ¿sí? Reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas. Es esta tarea la que justifica la existencia del gobierno y la que justifica, entre otras cosas, que es el tema de la sesión del día de hoy, el que el mismo cobre impuestos. 2. Aceptarás que toda persona tiene el derecho de realizar la actividad económica que elija, tanto por el lado de la producción como del consumo, siempre y cuando al hacerlo no atente en contra de la vida, la propiedad y la libertad de los demás. Con otras palabras, no limitarás, salvo cuando al no hacerlo se atente en contra de los derechos de los demás, la libertad para emprender y consumir. Y aquí hay algo importante. ¿Qué es lo único que un gobierno debe prohibir? Violar los derechos de los demás. Eso es lo único que un gobierno debe prohibir, hacernos daño los unos a los otros, y hacernos daño no de cualquier manera, sino violando los derechos de los demás. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el gobierno le prohíbe a los particulares participar en determinadas actividades económicas, como podría ser la industria petrolera o la industria eléctrica por el otro lado? Bueno, pues lo que sucede es que de entrada está violando el derecho a la libertad individual para trabajar en la industria petrolera o en la industria eléctrica, y al hacerlo lo que está consiguiendo es eliminar la competencia en esos sectores de la actividad económica, con todas las consecuencias que sobre el bienestar de los consumidores ello tiene, ¿no? Tercer mandamiento: aceptarás que toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo. Dicho de otra manera, no limitarás la propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, salvo por la parte de los mismos que necesites y obtengas por medio del cobro de impuestos, para de manera igual garantizar la seguridad e impartir justicia. ¿Qué es lo que justifica que el gobierno, al cobrar impuestos, nos obligue a entregarle parte del producto de nuestro trabajo? Pues que con esa parte que le entregamos nos garantice que nadie más nos va a quitar el resto, para decirlo de la manera más sencilla posible. Cuarto, reconocerás que además de la libertad y la propiedad, la competencia, sobre todo entre oferentes, es condición necesaria del desarrollo económico,
razón por la cual no impondrás por ningún motivo ninguna medida que la limite. Por el contrario, harás todo lo posible para promoverla, comenzando por los sectores estratégicos. Aquí tendríamos que subrayar, en su momento lo hice, pero creo que vale la pena insistir en ello, que hay quienes creen equivocadamente que los sectores estratégicos de la actividad económica, precisamente por serlos, deben estar en las manos monopólicas del gobierno. Sí, mi postura es exactamente la contraria. Precisamente por tratarse de los sectores estratégicos, que son los que proveen de algún bien o servicio al resto de las actividades económicas, como sería, por ejemplo, el caso de la industria de la energía, que provee de energía al resto de las actividades económicas, tendrían que estar sujetos a la competencia para que ese bien o servicio que ofrecen lo ofrezcan al menor precio posible en beneficio de todos, ¿no? Y sin embargo hay quienes creen, y esto por ejemplo está claramente plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisamente por ser sectores estratégicos tienen que estar en las manos exclusivas y por lo tanto monopólicas del gobierno, lo cual pues evidentemente desde el punto de vista económico es un sinsentido y desde el punto de vista de la justicia también, porque a ver, hasta donde yo entiendo que un particular participe, por ejemplo, en la industria petrolera o en la industria de la electricidad, pues no es una actividad delictiva por su propia naturaleza, no está violando el derecho de nadie, al contrario, lo que quiere es explotar esos recursos, por ejemplo, el petróleo o la electricidad, en beneficio propio. Es que ahí está precisamente el problema, los quiere explotar en beneficio propio. Sí, pero nada más que aquí no podemos pasar por alto lo siguiente, ¿sí? ¿De qué manera explota un empresario los recursos que tiene a su disposición en beneficio propio? Ofreciéndole a los consumidores bienes y servicios. Es decir, el empresario no obtiene ningún beneficio si previamente no beneficia a los consumidores. Y esto es algo que hay que entender de los empresarios, ¿no? ¿Sí? Es que este empresario lo que pretende es explotar ese recurso en beneficio propio, de acuerdo, pero si es un empresario, ¿cuál es la única manera que tiene de explotarlo en beneficio propio? Utilizar ese recurso para producir bienes y servicios, ¿sí?, por los cuales los consumidores estén dispuestos a pagarle un precio que alcance por lo menos para cubrir sus costos de producción, incluida ahí su ganancia normal, ¿no? Y esto nos remite, sí, y lo menciono nada más, porque si me meto por ahí ya me desvío mucho, al tema de la mano invisible, ¿no? La mano invisible de Adam Smith. ¿Sí? Mi primera intención como empresario es beneficiarme a mí mismo, pero si lo quiero lograr, tengo que beneficiarte a ti. ¿Y quién eres tú? Pues el consumidor al que le ofrezco bienes y servicios. Quinto mandamiento: aceptarás que además de la libertad, la propiedad y la competencia, una moneda sana y fuerte que mantenga la estabilidad de precios y preserve el poder adquisitivo de los consumidores y los ahorradores es un requisito del desarrollo económico, por lo que 1, no generarás inflación, y 2, combatirás la que de manera espontánea, por ejemplo, por el lado de la oferta y de los costos de producción, se genere en los mercados. ¿Sí? El tener una moneda sana y fuerte, el tener dinero que preserve el poder adquisitivo tanto de los consumidores como de los ahorradores, es un requisito indispensable del progreso económico, porque el dinero es el medio indispensable para poder potenciar la economía. Y la mejor manera que tiene el dinero como medio para potenciar la economía de lograrlo es manteniéndose sano y fuerte. A mí me gusta decir esto siempre en términos médicos, ¿no? Manteniéndose sano y fuerte, preservando su poder adquisitivo, y el único que puede enfermar al dinero, debilitar al dinero, es la autoridad monetaria. ¿Sí? Es la autoridad monetaria cuando produce más dinero, imprime más billetes, acuña más monedas de lo que la economía es capaz de absorber con una previa mayor producción de bienes y servicios. Y aquí, jóvenes, perdón que insiste en este punto, pero lo considero importantísimo, ¿no? No hay que olvidar que el dinero es el medio de intercambio de la riqueza. No es la riqueza son los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. El dinero es el medio de intercambio de la riqueza,
Y si esto es así, pues por lógica elemental, lo que justifique el aumento en el medio de intercambio de la riqueza es un previo aumento en la riqueza. Si hay más riqueza, porque se produjo más, porque se invirtió más, entonces sí se justifica, sobre todo si el objetivo es mantener la estabilidad en el nivel de precios, ¿sí?, que no es lo mismo que mantener la estabilidad en los precios, ojo, son dos cosas distintas, pero si hay un aumento en la riqueza, entonces sí se justifica, sobre todo si el objetivo es mantener la estabilidad en el índice de precios, un aumento en la cantidad de dinero, ¿sí? Pero el aumento en la cantidad de dinero tiene que ser consecuencia del aumento previo en la riqueza. Si una autoridad monetaria, que en nuestros tiempos serían los bancos centrales, aumenta la cantidad de dinero sin que previamente haya habido un aumento en la riqueza, pues para decirlo de la manera más clara posible, lo que está cometiendo es un fraude. Está cometiendo un fraude, porque el resultado va a ser el alza de precios, la pérdida en el poder adquisitivo del dinero. Y ustedes no olviden que el gobierno tiene dos maneras de quitarnos. La primera, quitándonos dinero, cobrándonos impuestos. La segunda, quitándole poder adquisitivo a nuestro dinero, generando inflación. Lo que le quita es poder adquisitivo. Sí, pero bueno. Sexto, reconocerás como grave error, tanto desde el punto de vista de la economía como de la justicia, el otorgamiento de privilegios, apoyos, protecciones, subsidios, concesiones monopólicas a favor de grupos de intereses, independientemente de que sean productores o consumidores, razón por la cual en ningún caso, por ningún motivo y en ninguna medida los concederás, aceptando que tu participación en la esfera económica debe de ser neutral. Debe de ser neutral, ¿sí? Desafortunadamente, una y otra vez nos enteramos de que grupos de intereses, sobre todo de intereses pecuniarios, acaban recibiendo algún favor de parte del gobierno, cuya consecuencia por lo general es que quien recibe el favor, ¿sí?, va a poder vender los bienes y servicios que produce a un precio mayor del que los podría vender si el gobierno no le hubiera hecho ese favor que casi siempre de una u otra manera tiene como consecuencia limitar la competencia a la que se enfrenta esa persona que recibe el privilegio, ¿no? Y esto va en contra, pues, de los intereses de los consumidores, ¿no? Y como decía Bastiat, una política económica debe de calificarse en función del efecto que va a tener sobre el bienestar de los consumidores, no de las consecuencias que va a tener sobre los productores, ¿no? Porque al final de cuentas, la actividad económica terminal, en función de la cual se justifican todas las otras, es el consumo. Y la producción es importantísima, pero como medio para poder consumir. La producción no es un fin en sí mismo, es el medio para poder disponer de bienes y servicios con los cuales, una vez consumidos, satisfacer nuestras necesidades. Séptimo, aceptarás como falta peligrosa el déficit presupuestario y por ello el endeudamiento, motivo por el cual por ninguna causa y en ningún monto te endeudarás, financiarás todo tu gasto única y exclusivamente con impuestos. Bueno, cuando redacté este decálogo, así es como redacté este séptimo mandamiento, pero debo reconocer que sí hay una excepción a lo que afirma este mandamiento en el sentido de que por ninguna causa y por ningún monto te endeudarás. ¿Cuál es el único endeudamiento gubernamental que se justifica? El que se va a invertir productivamente de tal manera que va a acabar generando un ingreso con el cual el gobierno va a pagar lo que debe, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno pide prestado, construye una carretera, una vez terminada la carretera se va a cobrar peaje a quienes viajen por ella, aquello empieza a generar un ingreso y con ese ingreso vas pagando lo que debes, ¿no? Suponiendo que hayas hecho bien las cuentas, ¿no? Que hayas hecho bien las cuentas. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, el gobierno se endeuda para construir escuelas públicas en las cuales, precisamente por ser públicas, no se van a cobrar colegiaturas?
pues que aquello no genera un ingreso, con lo cual ir pagando la deuda, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿y cómo se va a pagar esa deuda? Al final de cuentas con impuestos, ¿no? Al final de cuentas con impuestos, y por eso decía David Ricardo que, él no lo dijo así, pero salvo el caso en el cual el dinero prestado se invierta productivamente y genere ingresos con los cuales pagarse, salvo ese caso, la deuda gubernamental de hoy se va a convertir en más y o menos, en más impuestos mañana y o menos bienes y servicios públicos mañana, porque de eso va a tener que echar mano el gobierno para pagar lo que debe. Octavo mandamiento, reconocerás como error grave la manipulación de precios, cualesquiera que estos sean, motivo por el cual te abstendrás de practicarla, ¿no? Y manipular precios quiere decir que el gobierno impone un precio por arriba o por debajo del precio de equilibrio, con lo cual está generando el problema que los precios deberían de resolver. Y ese problema es generar una situación de escasez o generar una situación de sobreoferta, ¿sí? Recuerden ustedes que una de las tareas que deben desempeñar los precios es racionar el mercado, y racionar el mercado quiere decir solucionar un problema de escasez o solucionar un problema de sobreoferta, pero cuando el gobierno manipula los precios, pues lo que hace es generar ese tipo de problemas. Ahora, claro, como hay un precio fijado por el gobierno, ¿sí? Y puede haber un castigo para el que ofrezca a un precio distinto de ese, pues lo que hace el gobierno es evitar que el problema que creó lo resuelvan los precios, porque los precios no se pueden mover y no se pueden resolver esos problemas. Sí, bueno, hasta ahí habíamos llegado, sí, y nos enfrentamos ahora con el noveno mandamiento, que dice así: aceptarás que el sistema impositivo correcto es el del impuesto único, ni uno más, homogéneo, la misma tasa en todos los casos, universal, sin excepción de ningún tipo, no expoliatorio, es decir, no cobrado con fines redistributivos, al consumo final, no al ingreso, no al patrimonio, aceptación que te llevará a ponerlo en práctica. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Yo creo que eso siempre es bueno. Necesitamos un gobierno. Necesitamos un gobierno que con toda honestidad y eficacia haga sus tareas esenciales, entendiendo por ellas aquellas sin las cuales el gobierno dejaría de ser gobierno. Y a mí me queda muy claro que la tarea esencial del gobierno es garantizar la seguridad contra la delincuencia, ¿sí?, hasta donde esto sea humanamente posible, porque nunca lo logra al 100%, y de fallar, impartir justicia, ¿sí? Yo creo que esas dos son las tareas esenciales del gobierno. Yo creo que, salvo los anarquistas, ¿sí?, pues nadie negaría, y inclusive yo creo que ni siquiera los anarquistas, ¿no? Los anarquistas lo que dicen es que no necesitamos un gobierno, lo cual no quiere decir que no necesitemos las funciones que realice el gobierno, sino que los anarquistas, sobre todo los sensatos, consideran que esas tareas se pueden realizar de mejor manera por alguna otra entidad particular, ¿sí? Cosa que en algunos casos no están muy equivocados, ¿no? Por ejemplo, comparemos la seguridad pública, los policías que rondan por las calles de la ciudad, ¿sí?, velando por la seguridad de los ciudadanos, con los guardaespaldas contratados de manera particular. Si yo lo que quiero es elevar mi nivel de seguridad, ¿sí?, y prevenir al máximo un encuentro con la delincuencia, ¿cuál de estas dos opciones es mejor? ¿Confiar en la policía pública o contratar un par de guardaespaldas que anden detrás de mí todo el día, ¿no? Ahora, claro, ¿cuál es el problema? Pues que no todos pueden contratar un par de guardaespaldas que ande detrás de ellos todo el día, ¿no? ¿Sí? Porque si esto fuera así, entonces 2/3 partes de la población tendrían que ser guardaespaldas, porque si cada ciudadano va a traer 2 guardaespaldas detrás, estamos hablando de 3 ciudadanos, ¿sí?, 2 de los cuales son guardaespaldas, pues 2/3 partes de la población tendría que ser guardaespaldas, ¿no? Sería total y absolutamente utópico pensar eso, ¿no?
Pero bueno, en fin, necesitamos un gobierno para que con toda honestidad y eficacia realice sus tareas esenciales. Que dicho sea de paso, para mí, esas tareas esenciales y por lo tanto legítimas son, primero que nada, garantizar la seguridad contra la delincuencia, garantizar el respeto a los derechos de las personas. Dos, impartir justicia, lo cual supone que el gobierno no logró realizar bien su primera tarea, no logró garantizar tu seguridad, te asaltaron y entonces pues el gobierno debería ser el encargado de buscar al ladrón, castigarlo, etcétera, etcétera. Tres, ofrecer los bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que realmente deban ser ofrecidos. El típico ejemplo es el alumbrado de las calles o el drenaje en las ciudades, ¿no? El drenaje en las ciudades, ¿sí? Son bienes públicos en el sentido estricto, en el estricto sentido del término. No hay manera de excluir a nadie de su consumo, ¿sí? Y el consumo de alguien no reduce el consumo de alguien más, ¿sí? Es el típico caso de una luminaria en la calle, ¿no? Empieza a oscurecer en la ciudad, se prenden las luminarias, las luces en la calle. ¿Cómo le haces para excluir a alguien de esa luz que está ahí en la calle? Pues todo el que pasa por ahí se beneficia de esa luz, no hay manera de excluirlo, ¿no? Tú sí, tú no, tú sí, tú no, bueno, ¿y por qué yo sí, tú no? Y además, el que alguien consuma esa luz no reduce el consumo de nadie más, ¿no? Ese es un típico bien público. Y hay razones más que suficientes para pensar que si son realmente bienes públicos, sí conviene que estos sean provistos por el gobierno y financiados con impuestos. Esa sería la tercera tarea del gobierno, ¿no? Que el gobierno provea los bienes y servicios públicos que verdaderamente sean públicos y que verdaderamente deban de ser provistos, que verdaderamente sean necesarios, como necesaria es la iluminación en una ciudad de noche. Yo creo que es necesario, ¿no? Que es algo necesario. Como necesario, por ejemplo, es el drenaje, ¿sí? En una ciudad, imagínense una ciudad sin drenaje, ¿no? Una ciudad como esta sin drenaje, bueno, lo que sería, ¿no? Lo que sería, si con drenaje a veces nos va como nos va cuando caen chubascos, ahora imagínense si no hubiera drenaje, ¿sí? Entonces esa sería la tercera tarea del gobierno. La cuarta tarea del gobierno sería ordenar la convivencia en los espacios públicos. El ejemplo que yo pongo son los semáforos, ¿no? Los semáforos ordenan la convivencia de los automovilistas entre sí y de los automovilistas y los peatones, ¿sí? En una ciudad como la nuestra, donde ya transitan tantos millones de automóviles y tantas millones de personas al día, esa convivencia en los espacios públicos, en las calles, hay que ordenarla de alguna manera. Por ejemplo, darle sentidos a las calles, ¿no? Esta calle va de allí para acá y la paralela de allá para acá. Bueno, esto alguien lo tiene que ordenar y yo creo que esa es una tarea también propia del gobierno. Y en quinto lugar, siempre y cuando el remedio no salga peor que la enfermedad, el gobierno debería de corregir las externalidades negativas. Sobre todo allí donde quien genera la externalidad negativa no es capaz, vamos a decirlo así, de meterse al orden a sí mismo y no generar la externalidad negativa que está afectando a alguien, ¿sí? O donde no es posible que la parte que afecta y la parte afectada lleguen a un acuerdo. Entonces, en ese caso, sí se necesitaría del gobierno para que resolviera aquello. Pero fíjense ustedes, ninguna de estas 5 tareas que he mencionado yo supone redistribuir el ingreso. No supone quitarle a alguien para darle a alguien más. Porque, a ver, si yo cobro impuestos para, hasta donde es humanamente posible, garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos,
No estoy redistribuyendo, no estoy diciendo a ti sí te la voy a garantizar, pero a ti no. Digo, es a todos, insisto, hasta donde es humanamente posible, ¿sí? Si yo cobro impuestos para impartir justicia y la imparto para todo aquel que la necesite, pues no estoy redistribuyendo, ¿no? Para todo aquel que la necesite, lo cual no quiere decir afortunadamente que todo mundo la necesita, ¿no? Pero a ver, todo aquel que la necesite, pues ahí está. El caso de los bienes y servicios públicos tampoco supone redistribuir, porque todo aquel que pase por debajo de esa lámpara que ya está encendida de noche, todo aquel que pase, pues se está beneficiando de esa luz, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo mundo va a desfilar por debajo de esa luz, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el ordenamiento de la convivencia en los espacios públicos, ¿no? Pues todo el que pase por ese cruce de calle se va a beneficiar de que el semáforo está funcionando, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo mundo pase, pero todo el que pase pues, se beneficia. Y en el caso de las externalidades, pues también, ¿no? Realmente ahí no hay una redistribución. Es decir, señores, no estamos hablando de gasto social. No estamos hablando de gasto social, que sería aquel que se destina a satisfacer las necesidades de las personas. ¿Sí? Las necesidades de las personas. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos un gobierno. ¿Sí? Y lo necesitamos pues, para que de entrada realice estas 5 tareas que acabo de mencionar, ¿no? Que acabo de mencionar. Ahora, a ver, esto nada más lo menciono porque la pregunta es interesante. Los anarquistas, sobre todo los anarcocapitalistas, parten de la siguiente pregunta. A ver, ¿no hay una mejor manera de garantizar todo esto? De garantizar el respeto a los derechos, la impartición de justicia, la provisión de bienes y servicios públicos, el ordenamiento de la convivencia en los espacios públicos y la corrección de las externalidades negativas. No hay una mejor opción que la del gobierno, ¿sí? Y por ejemplo, quien escribió muchísimo y desde mi punto de vista muy bien sobre el tema fue Murray Rothbard, ¿sí? Tal vez en su momento el principal anarcocapitalista, ¿sí? Discípulo de von Mises, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué si considero que Rothbard escribió bien sobre eso? Yo, en el mejor de los casos, me calificaría como casi anarcocapitalista. Pero pues claro, el casi me regresa inmediatamente al terreno de los liberales, ¿no? Al terreno de los liberales. Porque sí hay ciertos argumentos que no me acaban de convencer, ¿no? Probablemente dentro de 10 años, habiéndole dado más vueltas en la cabeza, pensado más, discutido más, acabe aceptando el anarcocapitalismo, pero sí hay algunos argumentos que no me acaban de convencer. Pero bueno, señores, necesitamos un gobierno, ¿sí? Y bueno, pues si necesitamos un gobierno, tenemos que pensar en la mejor manera, y por mejor manera quiero decir la menos mala, de financiarlo, ¿sí? Y parece ser que la manera menos mala de financiar al gobierno es vía los impuestos, vía los impuestos. Oye, pero es que, y esto está relacionado, ¿sí?, con el mandamiento 3, toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, pero es que cobrar impuestos supone que ahí está el recaudador, que forma parte del gobierno, obligando al contribuyente, que es un miembro de la sociedad civil, a entregarle parte del producto de su trabajo. A ver, señores, y esto es cobrar impuestos, lo que yo digo, y no me canso de decirlo, y cuando alguien me lo escucha por primera vez, sí, abre los ojos así, oye, ¿y cómo le haces? Es muy cierto, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Y luego los pago. ¿Sí? Oye, ¿por qué acabas pagándolos? Pues para evitarme los problemas en los que me metería si no los pago. Pero así de que yo los pague con el mismo gusto con el que pagué estos anteojos que me permiten leer, pues evidentemente que no. Entonces, ¿por qué si cobrar impuestos supone obligar
al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo. Y jóvenes, esa es la definición de robo. Esa es la definición de robo. Entrégame tu cartera o te pego un tiro. O me pagas impuestos, ¿sí? O te meto a la cárcel. En esencia estamos hablando exactamente del mismo tipo de acto intimidatorio. O haces lo que yo quiero, ¿sí? O atente a las consecuencias. Te estoy amenazando. O me das tu cartera o te pego un tiro. Te estoy robando. O me das parte de tus ingresos, ¿sí? A manera del cobro del impuesto sobre la renta, o te meto a la cárcel. No, es que eso no es robar, eso es cobrar impuestos. Pero a ver, señores, ¿cuál es la diferencia entre o me das tu cartera o te pego un tiro y o me das parte de lo que traes en tu cartera por concepto de cobro del impuesto sobre la renta o te meto a la cárcel? En esencia es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo justificarlo? ¿Cómo justificarlo, no? Fíjense, yo creo que esta es la pregunta que separa claramente a los liberales de los anarcocapitalistas. Un anarcocapitalista te diría, eso no tiene justificación, es un robo. Y por ser un robo, un atentado en contra de la propiedad privada, no tiene justificación. No tiene justificación. Los liberales, lo que tenemos que hacer es encontrar esa justificación. Y creo que esa justificación la encontramos a partir de la afirmación de que el gobierno es un mal necesario. A ver, es necesario por los bienes que debe proveer, comenzando por la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia. A ver, para convivir civilizadamente, ¿sí?, necesitamos respetar los derechos de los demás. El respeto al derecho ajeno es la paz, y la paz es una convivencia civilizada. Pero sabemos por experiencia, y la historia no nos dejará mentir, que por más que tal vez todo mundo entienda esto, hay muchos que no están dispuestos a practicarlo. Es decir, hay muchos que por las razones que sean, ¿sí?, desde porque no les quedaba otra hasta por simple maldad, no están dispuestos a respetar los derechos de los demás. Bueno, ¿qué haces con esos? Bueno, pues tiene que haber alguien que los vigile. Tiene que haber alguien que los amenace. Oye, ¿en qué sentido? Si te portas mal, si vas por la vida violando los derechos de los demás, te voy a castigar. Allá hay una amenaza. Esa es la principal tarea del gobierno, amenazar. Al final de cuentas, si tú vas por la vida violando los derechos de los demás, yo te voy a castigar, porque no es posible, eso no es correcto, ¿sí? Entonces, el gobierno es un mal necesario por los dos bienes esenciales que debe proveer: seguridad contra la delincuencia e impartición de justicia. ¿Pero por qué es un mal? Pues por la manera que hay de financiarlo, cobrando impuestos. Ahora, a ver, aquí podríamos hacer la siguiente pregunta. A ver, ¿por qué, si la tarea esencial del gobierno es garantizar la seguridad contra la delincuencia y de fallar impartir justicia, y yo creo que absolutamente todo el mundo, inclusive los delincuentes, aceptan que estos dos elementos son un bien, ¿por qué no dejar que los ciudadanos voluntariamente, ¿sí?, aporten a una cuenta en un determinado banco para financiar esas dos tareas del gobierno que consideramos indispensables para la convivencia civilizada, inclusive en el caso de los delincuentes? Porque, a ver, fíjense, aquí hay una cosa muy interesante. ¿Sí? Si yo soy ladrón, lo que me conviene es ser el único ladrón de la ciudad. Porque si yo soy el único ladrón de la ciudad, yo soy el que le va a robar a los demás, pero nadie más me va a robar a mí. Y yo creo que eso es lo que cualquier delincuente quiere, ¿sí? Ser él el delincuente, pero no ser él la víctima de la delincuencia. Si yo soy asesino, lo que me conviene es ser el único asesino de la ciudad, porque yo soy el único que va a matar a los demás y nadie más me va a matar a mí. Es decir, si yo soy delincuente,
me conviene vivir en una comunidad donde el gobierno haga su tarea lo mejor posible, salvo en mi caso. Salvo en mi caso. ¿Sí? Porque si yo soy el único ladrón de la ciudad, ¿sí?, nadie me va a robar y ya voy de gane. Pero si vivimos en una sociedad donde todo mundo es ladrón, híjole, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí la pregunta interesante es, ¿por qué si aún los delincuentes aceptan que estos dos bienes que de manera esencial provee el gobierno, garantizar la seguridad contra la delincuencia y impartir justicia, son fundamentales para convivir civilizadamente, ¿sí?, ¿por qué no dejar que los ciudadanos voluntariamente aporten para que el gobierno haga esa tarea? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque ¿qué haces con el gorrón? A ver, esta posibilidad que todo mundo voluntariamente aporte para que el gobierno cuente con los recursos necesarios para realizar esas dos tareas, ¿es válida? ¿Bajo qué condición? Que todo mundo aporte. Que todo mundo aporte. ¿Y qué pasa si todo mundo dice que va a aportar? Bueno, pues que el dicho al hecho hay un gran trecho. Una cosa es que yo diga, oye, yo sí voy a aportar, mensualmente voy a ir al banco y a depositar una determinada cantidad de dinero en la cuenta de la policía y en la cuenta de los juzgados. Y otra cosa es que mensualmente yo vaya al banco y haga mi depósito. Es decir, ¿qué hacemos con los gorrones? ¿Quiénes son los gorrones? Los que se beneficiarían del gobierno realizando estas dos tareas, pero sin aportar un peso. ¿Cómo resuelves el problema del gorrón? Obligando a que todos aporten, que es la condición que debería de cumplirse para dejar que voluntariamente la gente aporte, que todos aporten. ¿Cómo logras eso? Obligándolos. Esta es la justificación, creo yo, liberal para el cobro de impuestos. ¿Cómo evitamos el problema del gorrón? Y además, permítanme insistir en este punto. La condición que debería de cumplirse para que voluntariamente la gente aporte para mantener al gobierno es que todo mundo aporte. ¿Cómo le haces para que todo mundo aporte? Pues cobrando impuestos. Cobrando impuestos. Ahora, de acuerdo. Primero, ¿qué impuesto? Porque fíjense, aquí hay una cosa interesantísima. A ver, ¿sobre qué se puede cobrar impuestos? Sobre todo lo imaginable e inimaginable. Vamos a empezar a cobrar un impuesto a las barbas. ¿Sí? Vamos a empezar a cobrar un impuesto a las camisetas Hollister. Vamos a empezar a cobrar un impuesto por cada tweet que se mande vía estos maravillosos aparatitos. Vamos a cobrar un impuesto por cada vez que alguien proponga cobrar un impuesto, con lo cual, ¿sí?, es decir, se puede cobrar impuestos sobre todo. Ahí prácticamente no hay límite, ¿sí? No hay límite, ¿sí? Entonces, claro, la primera pregunta es, ¿a qué hay que cobrarle impuestos? Bueno, a ver, sin llegar a los extremos de cobrarle impuestos a las telarañas que las arañas construyan en las esquinas de las habitaciones, ¿no? Podría ser una, ¿no? Sí. Claro, ahí evades el impuesto muy fácil quitando la telaraña, ¿no? Sí. Pero sin caer en esos extremos absurdos. A ver, jóvenes, fundamentalmente se puede cobrar impuesto a dos cosas: la creación de riqueza o la destrucción de riqueza. A ver, espérame, ¿qué es eso de destrucción de riqueza?
que bombardean las zonas industriales del país, destruyen todas las fábricas y por lo tanto se destruye la posibilidad de crear riqueza. No, 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 no. Cuando hablo de destruir riqueza, me refiero al consumo. Consumir, disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad, es tanto como destruir riqueza. ¿Sí? Yo tengo hambre, me preparo un sándwich, me lo como. ¿Qué es lo que hice? Te quitaste el hambre, satisfaciste una necesidad, te comiste un sándwich. Bueno, y todo eso, me comí un sándwich, satisfací una necesidad, me quité el hambre, ¿sí? ¿Qué supuso? Que se destruyó riqueza. ¿Sí? Desapareció. Consumir supone destruir riqueza. Cada vez que me pongo un determinado par de zapatos y salgo a caminar con ellos, los estoy gastando. Y va a llegar un momento en el cual me los voy a acabar. Me los voy a acabar. ¿Qué estás haciendo con los zapatos que estás utilizando? Bueno, una manera de ver el asunto es destruyendo riqueza. Destruyendo riqueza, ¿sí? Entonces, a ver, jóvenes, si de ustedes dependiera, ¿a qué le cobrarían impuestos? A la producción de riqueza, por ejemplo, a las inversiones que realiza una empresa para poder producir los zapatos, o a la destrucción de riqueza, a la compra de los zapatos por parte del consumidor, compra de los zapatos, que es el primer paso para poder consumirlos, ¿no? Antes de ponérmelos y caminar, pues los tuve que haber comprado y los tuve que haber pagado. ¿A qué le cobrarían ustedes un impuesto? ¿Cuál de estas dos actividades, creación de riqueza o destrucción de riqueza, la castigarían ustedes cobrándole un impuesto? Bueno, pues a mí me queda clarísimo que a lo segundo. Ahora, lo ideal sería no cobrar impuestos. Eso sería lo ideal. Pero bueno, necesitamos un gobierno, hay que financiarlo y hay que cobrar impuestos. ¿A qué le cobro impuestos? A la destrucción de riqueza. Que dicho sea de paso, realmente es cobrar un impuesto a la compra de bienes y servicios de consumo final. Esto es realmente el asunto, cobrar un impuesto a la compra de bienes y servicios de consumo final, ¿sí? De consumo final, que son los llamados impuestos indirectos, en contra de los impuestos directos que no gravan la compra de bienes y servicios de consumo final, sino el ingreso generado en la producción de esos bienes y servicios, parte de los cuales pueden destinarse al consumo final. ¿Sí? A este impuesto, al que grava el ingreso, se llaman impuestos directos. A los que gravan el consumo se llaman indirectos. Oye, ¿por qué la diferencia? Porque, a ver, al final de cuentas, ¿de dónde sale el dinero para pagar los impuestos? Del ingreso de alguien. Del ingreso de alguien. Es decir, yo voy a la zapatería, compro un par de zapatos, me cobran el 10% de impuesto, ¿sí? ¿De dónde salió ese 10%? Pues de mi ingreso. Literalmente salió de mi cartera o de mi tarjeta de débito, o ya me lo cobrarán en mi tarjeta de crédito, ¿no? Pero salió de mi ingreso. Entonces, hay dos maneras de gravar a las personas: directamente sobre su ingreso o indirectamente sobre su ingreso por medio de la compra de bienes y servicios de consumo final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es menos malo? Gravar la compra de bienes y servicios de consumo final y no la producción de riqueza. Sería todo lo contrario en cuanto a qué apoyas, ¿no? Si el crédito al consumo o el crédito a la inversión, ahí sería al revés. Apoyas el crédito a la creación de riqueza y no a la destrucción de
A ver, eso que acabas de decir es muy importante. Yo nunca lo había visto así. A ver, pasemos de los impuestos al crédito. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la ventaja que tiene el crédito otorgado a la producción de riqueza sobre el crédito otorgado al consumo de la riqueza? Hay una diferencia clarísima. Que si tú, a ver, si yo te presto dinero y tú lo vas a invertir en una empresa para producir bienes y servicios con la intención de venderlos a los consumidores, acabas generando un ingreso con el cual puedes pagar el préstamo que te di. Pero ¿qué pasa si me pides prestado ese dinero no para invertirlo en la producción de bienes y servicios, sino para gastarlo en la compra de bienes y servicios? Que las posibilidades de que me pagues son ¿qué? Menores. Y tal vez por eso, por ejemplo, la tasa de interés que se cobra en los créditos al consumo es mayor que o debería de ser mayor que la tasa de interés que se cobra a los créditos para la inversión, porque en este segundo caso hay una mayor probabilidad, de que me pagues. En el primero, ¿no? Ahora, insisto, en ambos casos hay que generar ingreso. En ambos casos tienes que generar ingreso, porque así como los impuestos se pagan del ingreso, pues los préstamos se pagan del ingreso, ¿no? ¿Sí? Nada más que cuál es la ventaja de otorgar crédito a la producción de riqueza. ¿Sí? Que bueno, todo ese proceso tiene como fin generar ingreso. El fin de eso es generar ingreso. Te presto $1,000,000, los inviertes en tu empresa, produces bienes y servicios, los ofreces a los consumidores están de acuerdo con lo que le estás ofreciendo, al precio que le estás ofreciendo, te lo compran, generaste un ingreso. Ahí ya la probabilidad de que me pagues es mayor. Pero en cambio, te presto $1,000,000, invitas a tus amigos un fin de semana a Las Vegas para ver si sucede lo que sucede en aquella película que se va en el grupo de amigos a Las Vegas y al día siguiente amanecen hasta con un tigre en la bañera. Y claro, el problema es que tengo que regresar a México a trabajar para generar el ingreso con el cual pagar aquello. Pero ese dinero que te presté no lo invertiste productivamente, te lo gastaste en bienes y servicios de consumo final. ¿Sí? Eso es interesante, ¿no? Ese es interesante, ¿sí? Que inclusive, fíjense que esta diferencia entre el crédito a la producción y el crédito al consumo, no recuerdo ahorita quién fue, por ahí de la Edad Media, cuando todavía se discutía todo este tema de las tasas de interés, cómo justificar el que si te presto 100, te lo presto a condición de que me devuelva 110. Pero ¿por qué si te presto 100, por qué me debes devolver 110? Pareciera ser que lo justo es que si te presto 100, me devuelva 100. Claro, ahí está todo el asunto de la teoría de la preferencia temporal, el riesgo, etcétera, etcétera. Pero miren, no recuerdo quién fue quien dijo, dice, a ver, ¿en qué caso se justifica cobrar intereses y en cuáles no? Y pensador, insisto, no recuerdo quién fue, dijo, a ver, si tú le prestas dinero a alguien para invertirlo y producir riqueza, ahí sí se justifica el cobro de intereses, pues porque estás produciendo riqueza, ¿sí? Y además, decía, ¿sí?, esa riqueza se produce en primerísima instancia en beneficio de quien la produce. Vuelvo a lo que dije al inicio de la sesión del día de hoy, cuando mencioné a ese empresario que quiere explotar el petróleo en beneficio propio. Bueno, pues claro que sí, nada más que para explotarlo en beneficio propio, previamente tiene que convertir ese petróleo en algún bien o servicio por el cual el consumidor esté dispuesto a pagar un precio, y solamente así podrá explotar el petróleo en beneficio propio, ¿no? Bueno, pero este pensador decía, pero a ver, vamos a suponer que yo pido prestado porque necesito el dinero para comprar comida, para satisfacer una necesidad básica.
¿cómo justificas en ese caso cobrarle intereses? Si lo que este hombre necesita es comprar comida para satisfacer una necesidad. Entonces este pensador, insisto, ahorita no recuerdo quién fue, decía que en este segundo caso, cuando se presta dinero para el consumo, ¿sí?, el cobrar intereses es un abuso porque significa tanto como aprovecharte de la necesidad de este hombre. ¿Sí? Mientras que en el otro caso, te voy a prestar dinero porque lo necesitas para invertir y producir riqueza, lo que quieres es producir riqueza en beneficio tuyo, lo cual es cierto, pero no es toda la verdad, porque para producir riqueza en beneficio tuyo, tienes que producir bienes y servicios que beneficien a los consumidores, ¿no? Pero es interesante la pregunta, ¿no? Es interesante la pregunta, pero a ver, señores, avancemos. Vamos a grabar el consumo, ¿sí? Vamos a grabar el consumo. Es por eso que mi propuesta, secundada por la Fundación Naumann y por Caminos de Libertad y por algunos más, desafortunadamente no tantos, es que desde mi punto de vista el sistema impositivo correcto es el del impuesto único, ni uno más. Y miren, es muy interesante porque cuando uno dice a ver, único, ni uno más, oiga, pero pues uno más. A ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Homogéneo, la misma tasa en todos los casos. La misma tasa en todos los casos. Universal, sin excepción de ningún tipo. No. Ese impuesto único al consumo, ¿sí?, exceptuamos los alimentos. Pues ya no fue único, ¿no? Ya no fue universal. Exceptuamos los alimentos. ¿Y por qué no exceptuamos también muchas otras cosas, no? A ver, desde mi punto de vista, pues ¿sabes qué? Exceptúen también a los libros. ¿Sí? Yo gasto una buena cantidad de dinero al mes en libros. ¿Sí? Que en México, dicho sea de paso, no causan IVA. ¿Sí? En México no causan IVA ni los alimentos, ni las medicinas, ni los libros. ¿Sí? Pero bueno, no causan IVA. ¿Y por qué mejor no me lo subsidian, no? Es decir, no solamente que no me cobren el 16% del IVA, sino que me den, no sé, vales para la librería equivalentes al 16% del precio que pagué por los libros, ¿no? En fin, poniéndonos a pensar. Universal, sin excepción de ningún tipo, ojo, no expoliatorio, ¿sí?, para que su cobro no degenere en un robo con todas las de la ley. Miren, este es el punto importante. ¿Cuándo un impuesto es expoliatorio? ¿Cuándo un impuesto se convierte en un robo con todas las de la ley? Cuando se cobra con fines redistributivos. ¿Sí? Cuando yo gobierno te quito a ti, Pedro, para darte a ti, Juan. Cuando yo gobierno te quito a ti, Pedro, y a ti, Juan, para darte a ti, Juan, y a ti, Pedro, y cuando a los dos les quito lo mismo para darles lo mismo, no hay redistribución ni por el lado del cobro de impuestos, porque tanto a ti, Pedro, como a ti, Juan, te estoy quitando lo mismo, ni tampoco hay redistribución por el lado del gasto, porque tanto a ti, Pedro, como a ti, Juan, te estoy dando lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando yo gobierno te quito a ti, Pedro, para darte a ti, Juan? Ahí sí estoy redistribuyendo. Y a ver, vuelvo al tema del alumbrado en las calles, que es el típico ejemplo de un bien público que desde mi punto de vista sí tiene que ser ofrecido por el gobierno. A ver, yo les quito a todos lo mismo, a ver, un 10% de todas sus compras. ¿Sí? Oye, es que no nos estás quitando lo mismo porque al que gasta más en pesos y centavos le quitas más que al que gasta menos. Bueno, sí, pero ¿qué quiero decir? Que a los dos les estoy quitando lo mismo, a los dos les estoy cobrando el 10%. Obviamente, quien gasta más, pues en pesos y centavos va a pagar más, quien gasta menos en pesos y centavos va a pagar menos, pero a los dos les estoy quitando el 10% de sus compras de bienes y servicios. Y con eso alumbro las calles, ¿sí? Pero vamos a suponer que el único que se va a beneficiar de ese alumbrado eres tú, y no tú porque tú vives en otra zona de la ciudad y difícilmente vas a andar por aquí en la tarde. Podrían decirme, es que entonces sí estás redistribuyendo, porque le estás quitando a él para darle a él. No, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si por alguna extrañísima razón te sales de tu rumbo y vienes a esta colonia y pasas por esa calle, te vas a beneficiar del alumbrado. Nadie te va a excluir, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo te quito a ti para darte a ti, ¿sí?, un lugar en una universidad pública? Que ese pupitre que estás utilizando, ese sí, nadie más que lo puede utilizar. Mientras que si pasas por la calle y te beneficias del alumbrado, esa luz que te está beneficiando, esa misma luz, la puede utilizar ¿quién? Todos los que pasen por ahí. Que insisto, esta es la característica de los bienes públicos, ¿sí? No hay manera de excluir a nadie de su consumo, y que alguien lo consuma no reduce el consumo de alguien más. No sucede eso, por ejemplo, con la educación. La educación no es un bien público por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, jóvenes, este tema de lo no expoliatorio en el cobro de impuestos, ¿sí?, no se define por la cantidad, cuánto te estoy cobrando, sino por el destino que le das a los recursos. Si yo a todos les cobro lo mismo, 10% de sus compras de bienes y servicios de consumo final, no estoy generando una redistribución a la hora de cobrar. Y si una vez cobrado a todos les ofrezco lo mismo, lo cual no quiere decir que todos necesiten de lo ofrecido, sino que todo aquel que lo necesite, todo aquel que de noche pase por esa lámpara, se va a beneficiar de esa luz. Tampoco estoy redistribuyendo por el lado del gasto. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentamos hoy en día, señores? Que hoy en día gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir. Oiga, ¿de veras? Bueno, nada más analicen el presupuesto de egresos de la Federación. Analicen en qué gasta el gobierno. Ahí está en la página de Hacienda. Tomos y tomos y tomos, ¿no? Tomos y tomos y tomos, ¿sí? ¿En qué gasta, sí, la Secretaría de Hacienda? Perdón, el gobierno en general, ¿no? Sí. Ahora, déjenme darles un dato. Si el año pasado, ya son los números del 2014, en vez de los 15 impuestos distintos que cobró el gobierno a nivel federal, 15, tomando por separado cada uno de los impuestos especiales sobre producción y servicio. Por ejemplo, la gasolina está gravada con un impuesto especial sobre producción y servicios. Los tabacos labrados, que no es otra cosa más que los cigarros, yo no sé por qué no pueden decir cigarros, ¿no? Tabacos labrados, pero en fin, ¿sí?, están gravados con un impuesto especial sobre producción y servicios. Los refrescos, por aquello de que engordan, están gravados con un impuesto especial sobre producción. Hay una cantidad de bienes y servicios gravados con impuestos especiales. Miren, ya la sola idea de impuesto especial es injusta. ¿Por qué ese impuesto sí me lo cobras a mí y no a Menganito? Ah, pues es que Menganito no fuma. No, pero algún vicio ha de tener, vamos a ver cuál es, y cóbrale a eso. A lo mejor su vicio no son los cigarros, pero sí son las garnachas, ¿sí? Bien fritangosas, ¿no? Que además te pueden hacer más daño que un par de cigarros al día, ¿no? Tal vez 5 garnachas, ¿sí?, perdón por el término, fritangosas al día, te hagan más daño que un par de cigarros. Diario, pues a lo mejor sí, ¿no? Esta idea de impuestos especiales, ¿no? Es un impuesto especial con el cual voy a gravar esto, ¿sí? Me parece verdaderamente atroz, pero en fin, 15 impuestos distintos y recaudó X cantidad. Si hubiera cobrado, ojo, un solo impuesto, uno solo, del 15, no del 16, como lo tenemos ahorita en el IVA, del 15% a la compra de bienes y servicios de consumo final, hubiera recaudado prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo.
Ahora, jóvenes, bienes y servicios de consumo final. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo, padre de familia, compro una computadora para instalarla en mi casa y que mis hijos jueguen con la computadora, chaten con sus primos en Querétaro y en Veracruz. Eso es consumo final. Yo, empresario, compro una computadora para instalarla en mi negocio y hacerlo más productivo. Eso no es consumo final, eso es inversión. Estarías grabando lo primero, no lo segundo. Mi propuesta a favor del impuesto único a la compra de bienes y servicios de consumo final no gravaría las inversiones de las empresas. ¿Y eso es qué? Competitividad. Imagínense cuánto más no se invertiría en México si las empresas no tuvieran que pagar impuestos. Oye, pero ¿por qué no tendrían que pagar impuestos si son las que generan la riqueza? Pues por eso. Es como si ustedes pretendieran ponerle a Messi, o para equilibrar la balanza, a Cristiano en el Real, ¿sí? Porque son muy buenos, cada vez que saltan a la cancha, una pesa de 5 kilos en cada tobillo. No, al contrario, dado que son tan buenos y que dan buen espectáculo y da gusto verlos jugar, etcétera, etcétera, hay que facilitarles que hagan eso, ¿no? No se los puedes estar obstaculizando. Y dicho sea de paso, a nadie más, ¿no? Eso de pretender que un futbolista salte a la cancha con pesas de 5 kilogramos en cada tobillo es una verdadera idiotez. Al contrario, hay que buscar que sean más rápidos, que sean más ágiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ventaja de este impuesto es que no grava las inversiones de las empresas. Hemos llegado a extremos tales, señores, que por ejemplo en muchos estados de la República Mexicana hay un impuesto a la nómina del 2%. A ver, yo soy empresario, tengo 10 empleados. A cada uno de mis empleados le pago 1,000 pesos mensuales. Son 10,000 pesos mensuales de nómina, de salarios que tengo que pagarle a mis trabajadores. Bueno, de entrada, un 2% de eso se lo tengo que pagar al gobierno. O sea, a ver, el gobierno me está cobrando impuestos por crear empleos. Híjole, no la mueles. ¿Sí? No la mueles. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Vamos a ponerlo así. El castigo que el gobierno te impone por haber producido riqueza y haber generado ingreso. Ahora, lo mismo sucede con el impuesto que yo propongo. El gobierno te está castigando cuando compras bienes y servicios. Bueno, de acuerdo, de algún lugar necesitamos sacar el dinero para financiar el gobierno. De todos los impuestos, ¿cuál es el menos malo? El que grava la destrucción de riqueza, es decir, el consumo. Y además, señores, si el gobierno se limita a sus tareas esenciales, estas 5 que mencioné hace rato, miren, yo hice el cálculo para el 2013, todavía no lo he hecho para el 2014. Si en el 2013, hace 2 años, el gobierno mexicano a nivel federal se hubiera limitado a las tareas propias de garantizar la seguridad contra la delincuencia y impartir justicia, con un impuesto del 0.9% a las compras totales, ahí incluía yo las inversiones de las empresas, no llegaba al 1%, alcanzaba. No llegaba al 1%. ¿Sí? ¿Qué tomé yo en cuenta? El presupuesto de egresos, por ejemplo, fíjense, del Poder Legislativo, porque pues necesitas a alguien que te haga las leyes, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel federal. Las secretarías relacionadas directamente con defender los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina,
la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí? 2 más. O sea, las que tenían que ver directamente con estas tareas. Y una vez que hice la cuenta y del INEGI saqué cuánto consumimos, gastamos en compras en el 2013, resulta que con un impuesto del 0.9% hubiera alcanzado. Hubiera alcanzado. Ahora, a lo mejor excluyes de ahí las inversiones y es nada más un impuesto al consumo, a la compra de bienes y servicios. Vamos a suponer que se dobletee al 2%. Bueno, a ver, vamos a dejarlo en el 5%. Señores, ¿cuánto nos cuestan unos gobiernos que intentan, además de ser gobiernos, ser desde ángeles de la guarda y preservarnos de todos los males, comenzando con los que podemos hacernos a nosotros mismos? Y dado que puede ser que estés tomando más refresco del que te conviene y vas a engordar más de lo conveniente, ahí te va un impuesto especial sobre producción y servicios a la venta de refrescos. A ver, te agradezco mucho tu preocupación, pero esa es mi responsabilidad. Y además de gobiernos ángeles de la guarda, pues gobiernos hada madrina, ¿no? Que pretenden, sí, proveernos de todos los bienes y servicios desde la cuna hasta la tumba. Oye, ¿y a poco los gobiernos hacen eso? Bueno, a ver, aquí en este país y en esta ciudad, en verano, el gobierno construye playas artificiales y en invierno nos pone pistas de patinar. Bueno, y a ver, ¿y es tarea esencial del gobierno andar construyendo playas artificiales en el verano y pistas de patinar en invierno? Ah, pero es que imagínate los pobres que nunca han ido al mar y entonces aquí de perdida pues la arenita. Bueno, sí, pero bueno, la pregunta es entonces, ¿es tarea del gobierno satisfacer todas las necesidades, gustos, deseos y caprichos de los ciudadanos? Porque si es así, pues no va a haber presupuesto que alcance, ¿no? Con lo cual, jóvenes, damos por terminada esta sesión, la penúltima de este ciclo. Nos vemos aquí dentro de 15 días para cerrar esto con el 10º mandamiento. Y les agradezco mucho a ustedes que están aquí presentes y a quienes nos ven a través de estos maravillosos avances de la ciencia y la tecnología, ¿sí?, en este Círculo Bastiat. Muchas gracias.